Vamos entonces ahora a emprender un estudio a nivel molecular del origen de las pérdidas primarias y secundarias y el desprendimiento de la capa límite en la conducción de fluidos poco viscosos como el aire y el agua en ductos. Este estudio se llevó a cabo considerando un cuerpo esférico como el de la figura siguiente que se ve aquí en la figura, que se encuentra moviéndose de derecha a izquierda en el seno de un fluido en reposo, ¿verdad? Que equivale a que el fluido se esté moviendo de izquierda a derecha, tal como se ve a continuación, y la esfera esté quieta. Lo que se hace es se le suma al sistema esfera-fluido una velocidad de igual magnitud colineal y de sentido contrario al que tiene la esfera, con lo cual paramos la esfera y ahora es el fluido el que se está moviendo. Entonces ahí en la figura se ve el movimiento del fluido, su flecha hacia la derecha, ¿verdad? El movimiento de la esfera pues ya se queda quieto de acuerdo con lo que estamos viendo ahorita. Se tienen ahí unas moléculas que siguen la periferia de la esfera. Y bueno, vamos a leer un poco más. Dice, la fuerza R sub sobre la molécula, como la ven, la fuerza R sub es paralela a la superficie de la esfera. Produce pérdidas por rozamiento a lo largo de la línea de corriente dibujada. Esta fuerza de rozamiento también se presenta en los tramos rectos de la tubería y da lugar a las pérdidas primarias en la conducción del fluido. Esto se presenta entonces en los tramos rectos y es la única fuerza. La fuerza R deform, que se presenta aquí, sobre la molécula, más la inercia de la molécula, hace que se boten las moléculas y se sigan de largo, produciendo la zona de vacío indicada. Y como del otro lado de la esfera hay presión que se opone al movimiento de la misma, se producen las pérdidas por cambio de forma, como a toda acción corresponde una reacción, al fluido que viene en sentido contrario le pasa lo mismo. Además, el vacío que aparece generará turbulencia en esa parte, en la parte posterior de la esfera, que tenderá a llenarlo, esta turbulencia, estos remolinos, lo que producirá más pérdidas por rozamiento en esos remolinos. Estas pérdidas por rozamiento se sumarán a las pérdidas debidas al cambio de forma, más las pérdidas por rozamiento a lo largo de la línea de corriente alrededor del contorno, para producir en total las llamadas pérdidas secundarias presentes en el movimiento de fluidos reales en cada accesorio en la tubería, tales como codos, Ts, válvulas, aumentos de diámetro de la línea, disminución de diámetro de la línea, etc. Y presenté por aquí un cuadro sinóptico en la que se describen, se enumeran las pérdidas que se tienen. Dice, resumen de pérdidas en la conducción de fluidos poco viscosos como el aire y el agua. Entonces tiene arribita las pérdidas primarias, son pérdidas por rozamiento a lo largo de los tramos rectos de la tubería. Son las debidas producidas por la R sub. Y luego tenemos las pérdidas secundarias en accesorios como codos, Ts, etcétera, que son tres, como ya vimos. Las pérdidas por rozamiento a lo largo de la línea de corriente alrededor del contorno del accesorio, equivalente a las pérdidas por rozamiento de los tramos rectos. Las pérdidas por la resistencia al cambio de forma, que produce una zona de vacío, según ya vimos, y las pérdidas por rozamiento en los remolinos producidos por el vacío, remolinos que tienden a llenar ese vacío. Entonces se tienen tres pérdidas y la suma de las tres nos da las pérdidas secundarias que se presentan en accesorios como codos, Ts, válvulas, etc. Gracias.